Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio, nuevamente en un podcast, cumpliendo semana a semana con esta conversación sobre las cosas que ocurrieron en la semana y tener otro punto de vista que a veces es tan importante. Y en esta oportunidad nos está acompañando por segunda vez el señor Jeff Moon. No estábamos de noviembre en una conversación, ya te estaba echando de menos acá en el canal, por eso dije, tengo que hablar con Jeff, tengo que hablar con Jeff, siempre apoyando en Twitter. Gracias, Jeff. Yo veo cada una de tus mencione las cosas que realizas, así que te lo agradezco un montón. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? ¿Qué tal, amigos? Un saludo, buenas tardes, buenas noches en el momento que nos están grabando. De antemano, muchas gracias, profesor, por la invitación. Es un verdadero placer siempre estar aquí en su podcast. Y sí, estamos bien, gracias a Dios. Aquí en México ya vamos pasando todo más o menos. Entonces, puedo decir que estamos bien. Espero que usted también. Y pues nada, ojalá a la gente le guste este podcast, desde lo más que pueda. Vamos a hablar temas muy interesantes. Y pues nada, gracias por la invitación de nuevo. De nada, bueno, vamos a comenzar de inmediato por si ustedes necesitan saber quién es Jeff. Él es un diseñador de temas para el mundo del jailbreak. Todos sus temas, los enlaces te los voy a estar dejando ahí en la descripción para que ustedes vayan a ver el trabajo que se realiza en tu idioma. Es del jailbreak en español. Tiene un valor especial, no desmereciendo lo que hacen las personas de otros idiomas, pero el saber que la comunidad en español está creciendo y llegando a más lados gracias a personas como Jeff que realizan esta función, se agradece un montón. Así que les voy a dejar ahí los canales, un canal de YouTube también, ¿cierto? Que he administrado junto con Tecno Danny Rain. Sí, estuvimos armando ese proyecto. También dividí mi proyecto a persona en mi canal. Lamentablemente ahorita no hemos tenido como el tiempo para realizarlo completamente o formalizarlo, pero ojalá ya en un futuro que entre los dos podamos, se concrete la idea. Pero sí, cualquier cosita vamos a estar ahí en las descripciones. De hecho, mi Twitter también va a aparecer, entonces hay cualquier cosa, estoy a la orden. Sin más preámbulos, nos vamos a ir con las preguntas de inmediato. Más que preguntas, estar conversando de lo que ocurrió en la semana. Hace bastantes años, este integrante, líder del equipo de Odyssey, que se llama Coolstar, nos anunció la posibilidad de estar realizando el jailbreak en el Apple Watch. Y siempre como que se ha mencionado, como que ha salido una vez, ya salió un jailbreak, de hecho ya contamos con un jailbreak para el Apple Watch, pero no fue tan bullado porque no llegaba a tantas versiones del dispositivo ni a tantas versiones de WatchOS. Este sería el segundo jailbreak que está siendo anunciado y esperemos que se transforme ya en una realidad. Ahora, si yo te estoy viendo ahí en la mano, Jeff, yo no veo que tú tengas un Apple Watch. ¿O es un Apple Watch? Ándale, no lo es. Yo no tengo reloj, todavía. Es una Mi Band 5 de Xiaomi. Eh, sí quise haberme comprado un Apple Watch, pero siento que no le voy a sacar provecho a todo lo que trae ni al diseño como tal. Entonces yo creo que esta me va perfecto con el iPhone. Claramente tiene sus limitaciones, pero ojalá sí dure más tiempo. De hecho, es que lo que pasa aquí en México es que el Apple Watch sigue siendo muy caro. O sea, por ejemplo, me iba a comprar el Serie 1, o sea, hablando del Serie 1, me lo vendían ya usado 4,000 pesos, pero no siento que sea un precio accesible, ni mucho menos pues, asequible a ese dispositivo. Quizá hubiera pagado ese por el versión 3, quizá, o hasta el 2, pero por el versión 1 creo que era muy elevado, entonces por eso no lo compro, pero si fuera por mí, igual me animaría. Bueno, entonces se anunció que se haría el jailbreak en este dispositivo. Más que hablar de las cosas que se pueden hacer en el reloj, que yo creo que todo va a ser administrado desde el teléfono. Sin duda va a ser un Taurín que va a tener un Cilio y desde Cilio vamos a estar manejando las modificaciones desde el teléfono, haciéndolo todo para el reloj. Así como cuando se actualiza el sistema operativo del reloj, se hace desde el teléfono. Yo creo que estaríamos administrando los tweaks también allí desde el mismo dispositivo donde está instalado el jailbreak en sí. Así que vamos a ver cómo está realizándose todo eso. Lo que yo te quería consultar es qué te parece este tiempo que tuvimos de inactividad de Coolstar desde iOS 13, cuando Uncover prácticamente salió para 13.5 y Coolstar no sacó nada. Se demoró tanto, después salió un Odyssey que ya prácticamente era como para qué estarlo liberando pero lo quiso hacer igual para estar cerrando todo lo que es el jailbreak de Odyssey allí en esa versión de iOS. Y luego salió Uncover en iOS 14 y casi un mes y medio después salió Taurín y la gente también empezó a decir nuevamente llega tarde, pero ahora ha llegado tarde y como que llegó con la caballería. Llegó con un montón de cosas que han llamado la atención en la comunidad porque ha llegado con el jailbreak updater, esta posibilidad de actualizar Taurín
sin tener que estar apagando y encendiendo el dispositivo, hacerlo directamente ahí con el jailbreak ya realizado. Bueno, se viene el LeapHooker Pro, que va a ser este bypass para estar realizando el bloqueo o la detección del jailbreak a todas las aplicaciones. Y está ahora anunciando todo lo que es este jailbreak que sería para el Apple Watch. Entonces, ¿qué crees que ha pasado con este desarrollador y con su equipo? Es la reivindicación en la nueva era del jailbreak. De hecho, los lenguajes que está utilizando para estar programando todo es mucho más avanzado que con Uncover. Los elementos que está siendo utilizados son actualizados constantemente y no tienen que ser forzados para que estén corriendo, como pasar de un Cydia Substrate a un Substitute, y estar ocupando un Cydia que está totalmente ahí prácticamente en el abandono, que no trae novedades en comparación a todas las cosas que se puede hacer con Cydia hoy en día. ¿Qué crees que va a estar ocurriendo? Y ahora encima lo hizo en código abierto. O sea que si alguien quiere empezar a hacer desde cero una herramienta, puede ocupar todo el descubrimiento de Coolstar, ocupar el Procursus, su librería, y de ahí estar construyendo como varios clones, por decirlo entre comillas, de todo lo que es su trabajo. Entonces, como que todos están ocupando su herramienta. Uncover lo tiene en código cerrado. Es innegable el trabajo que hace Uncover, es realmente mágico. O sea, no voy a desmerecer el trabajo de ellos, pero ¿qué crees que está pasando en este tiempo con Coolstar? Creo que me voy a expandir mucho en este tema porque hay varias cosas que mencionar sobre él. En primera, no podemos recriminarle o no exigirle que da el trabajo al mismo tiempo que Uncover, porque todos tienen su tiempo, ¿no? No puedo decirle, sácalo igual que él, porque no lo va a hacer, porque no le da la gana, porque no va a quererlo. Entonces, si lo va a hacer bien, y creo que nos ha demostrado en este tiempo que lo ha sacado, que quizá lento, pero nos va dando las herramientas adecuadamente, digo, de la manera perfecta. Por ejemplo, ahorita yo estoy usando Taurin. De hecho, justamente ayer estaba instalándolo y quizá no puedo decir que se funciona 100%, pero por lo menos las horas que he estado usándolo me salen perfectas. Otra cosa con sus demás, ¿cómo puedo decir? Aditamentos, que es el jailbreak en el Apple Watch, el LeapHooker Pro. Espero que lo saque, de verdad, que no se queden solamente en palabras, porque, digo, ya no está emocionando a la gente, o sea, ya está diciendo que sí se puede, que lo puede hacer, entonces, pues, ojalá y lo haga. El precio, lo que estaba hablando en el podcast anterior con Omar, del LeapHooker Pro, yo creo que un precio lo puede poner él sin problemas, porque digo, ya va a tener incluso lo que él había prometido, que es el bypass en la misma jailbreak, sin necesidad de un servidor externo, que por ejemplo yo estoy usando High Jailbreak. Entonces, si lo trae por defecto, eso creo que es lo que más llama la atención. Ojalá, o sea, no se tarde tanto, y si lo hace, por lo menos que lo haga bien. Y lo de el Apple Watch, yo creo que más que va a ser lo mismo que por ejemplo, este relojcito, o sea, no funciona independientemente, tiene que tener una aplicación que se llama Mi Fit, y desde ahí puede controlar prácticamente todo. Entonces yo creo que va a ser lo mismo, o sea, como usted comenta, de administrar tweaks. Yo creo que en el Apple Watch siento que el jailbreak va a ser más para personalización, más porque de por sí ya tiene muchas funciones muy buenas, o sea, y más el Series 6, que por ejemplo mide la oxigenación en la sangre y demás cosas. Digo, vagamente, ¿no? Digo, lo comento muy vago porque no tengo uno, pero ojalá tenga más sentido ese jailbreak. Yo no le veo por lo menos ahorita mucha funcionalidad, pero espero que sí me sirve la boca de un... pero pues ojalá. Sería bastante bueno en realidad. De hecho, hay tweaks que te permiten habilitar todo lo que es el electrocardiograma, el ECG, en otros países. Y claro, es un tweak que tú instalas en el teléfono y la modificación se ve aplicada en el reloj. Entonces yo creo que va a pasar lo mismo con los tweaks. Esperemos que nos sorprenda. Vamos a ver qué ocurre con todo aquello. Se pone entretenida la cosa y se abre un mar de posibilidades, y a lo mejor y de personas interesadas en tener el reloj. Todo lo que va a ocurrir con todo esto, sin duda, se vienen grandes noticias, y para mí es un gusto ver a Coolstar trabajando de esta manera. Creo que se ha reivindicado. Hay un nombre que está volviendo a ponerse ahí en alto, y estuvo en alto en iOS 11 cuando liberó el jailbreak, cuando nadie lo tenía. Ni siquiera existía Uncover en ese tiempo. Entonces libera un jailbreak y desde entonces se dijo: acá estoy presente, soy yo, soy Coolstar. Y después de unas decisiones que estuvo tomando, como que fue cayendo en popularidad. Algunos desarrolladores también no estaban muy a gusto con él, pero ahora como que está repuntando, y eso es lo bueno, el dar las segundas, terceras, cuartas oportunidades, las necesarias para que una persona pueda demostrar de que puede hacer las cosas mejor. Y Coolstar sin duda está haciendo hoy día las cosas mejor. Uncover las está haciendo bien, así voy a decir. Uncover lo está haciendo bien y Coolstar lo está haciendo con su equipo mejor. Así lo podría resumir simplemente si es que los comparo. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Piensas que Uncover lo está haciendo bien y Uncover mejor, o lo están haciendo igual? No, o sea,
sea, definitivamente no están haciendo el mismo trabajo. Estamos hablando que un cover usa todavía lo que usa Checkra y sabemos que, por ejemplo, Sabric ya no está actualizando todas sus librerías, entonces no lo está actualizando al par y tiene que depender de ellos. Sin en cambio, Taurin o Odyssey con su propia librería, que es LeapHooker, pues ya puede hacer y deshacer lo que él quiera al momento, porque no tiene que depender de alguien más. Entonces yo creo que ese es punto y creo que va a ser para futuro, porque el hecho de que él haga sus propias cosas y no depender de nadie, quiere decir que la herramienta va a ser estable, y si no, por lo menos la va a resolver rapidísimo. O sea, y es lo que, por ejemplo, lo que le digo, yo tenía un cover y pasé ayer a Taurin porque tuve fallos, precisamente con la actualización de ayer que se actualizó Substitute, sí, exacto. Entonces me falló el iPhone, entonces pues dije, pues ya de una, vamos a restaurar, a probar Taurin y aquí, bien, sin problemas. De hecho, digo, llevo horas, digo, no llevo días, pero llevo horas y por lo menos la batería me va bien, no se calienta, no se reinicia, va bien. Entonces, para mí, Pulsar va a hacer las cosas y espero que las haga de aquí en futuro y que se mantenga. Yo creo que un cover sí va a tener que echarle más ganas en esa cuestión y que la gente también vea ese trabajo, porque siempre le tiran como cierta tierra, por así decirlo, pero yo creo que no se lo merece. Digo, ya está haciendo las cosas y la está haciendo prácticamente gratis. Quien quiera donar, pues gracias, ¿no? Pero siempre es bueno tener opciones. Ese detalle es muy importante, cómo se realiza se realiza todo sin estar cobrando por una herramienta. Ahora, también te quería consultar tu opinión, porque si bien Coolstar tuvo un tiempo de ausencia en el cual no vimos luces de su trabajo, Checkra también dio luces de ausencia. Estuvimos largos meses, largas betas. Creo que a 8 llegamos con iOS 14.5 y no se estuvo actualizando para ninguna de esas versiones. Claro, todos pensamos de que no lo iban a estar actualizando para una beta que no tenía sentido. Y salió 14.5 y unos días después ya tenemos oficialmente la herramienta de Checkra. La gente sigue preguntando qué pasa con el Touch ID y el Face ID. Ahí en los iPhone 8, los iPhone 10. La gente sigue preguntando qué pasa con Windows. Y la gente sigue preguntando qué pasa con Checkra. ¿Cuándo va a ser compatible con los iPhone 10S, 10R, los 11, los 12? Son 3 preguntas que yo las he dicho tantas veces y quiero ver qué piensas tú de aquello. Vámonos con la primera que te acabo de mencionar. ¿Qué pasó con Windows? ¿Será que lo vamos a ver para Windows, Checkra? ¿O nos quedamos solamente en macOS y en Linux? La respuesta puede ser un poco vaga, pero el hecho de que se traspase o se portee la herramienta a Windows, estamos hablando de un lenguaje de programación diferente a esas dos versiones, por ejemplo, Linux y macOS. Entonces, si lo hacen, va a quedar inconclusa o quizá no sirve del todo, no tenga una tasa de efectividad tan grande. Lo digo porque sí, siempre va a ser diferente la forma de programar, que sí se ha visto como resultados, porque he visto que hay unos tweets, no sé si sean falsos, verdaderos, la verdad es que no sé, donde dicen que ya se puede o que pueden poner el lenguaje, pero yo digo que si lo van a hacer, pues que lo hagan con su tiempo, y si no se puede, mejor no lo hagan, porque vas a echar a perder el dispositivo de varias personas, incluso tu misma computadora, porque estamos hablando de que ahorita puedes bootearla, estamos hablando de memorias USB. De hecho, yo tengo una, no sé por qué la tengo, pero la tengo ahí en la casa. Entonces, yo creo que con eso está bien, digo, no necesitamos más. Que sí es más tardado, ¿no? En Windows, porque tienes que reiniciar, bootear la memoria, pero al fin y al cabo creo que es más seguro que ser nativa. Entonces, sí. Ojalá sí, ojalá no. Digo, la respuesta iba a ser muy vaga, pero por lo menos yo quiero, yo quiero que esté sirviendo, ¿no? Digo, para ya dispositivos que lo utilicen, porque estamos de acuerdo que poco a poco se van a ir desactualizando algunos iPhone, ya vamos quitando de la lista de Checkra, por así decirlo, el 6S, el SE, entonces, y un iPod me parece, pero ojalá. O sea, no. Y respecto a las personas que tienen un iPhone 8, un iPhone 10, que siguen preguntando cuándo va a estar disponible el Touch ID y el Face ID en esos equipos, ¿qué les podríamos responder a la gente que tiene esa inquietud? Es que no usan el mismo exploit, o sea, de hecho creo que usan el Blackbird, ¿no? Checkra no usa ese exploit, entonces no le veo para cuándo, o si se pueda hacer que funcione el Touch ID y la SEP, vaya. Entonces, mi idea es esta, que si no lo van a componer aquí, o sea, si ya de plano dicen, no nos puede con este exploit, no se va a poder, mejor espérense a iOS 15 y ojalá en Checkra, y con Checkra ya en iOS 15 en esos dispositivos como el 8, el X, ya pueda funcionar. Prefiero que sirva desde iOS 15 que ya le den soporte a iOS 14. O
sea, ya estamos a pocos meses de tener la primera beta de iOS 15, entonces todo puede pasar, pero ojalá mejor compónganlo ahí que componerlo aquí. Digo, ya vamos de salida. O sea, yo no le veo como tanto chiste que arreglen esto. Ya tienes, de hecho, los iPhone ya tienen, si se quedaron en versiones de 14.3 para abajo, ya tienen. Entonces, las experiencias van a ser muy divididas porque la gente seguro va a odiar que haya respondido esto. Si yo quiero mi iPhone X con Face ID, pero si no se puede, y si no pueden ellos, entonces, ¿qué podemos decir? Somos simples usuarios. Claro, se necesita de otro exploit. Y esperemos que Apple... sería difícil que cambien la SEP. Todas las modificaciones que hicieron con iOS 14 probablemente las van a continuar o empeorar en iOS 15. Vamos a ver qué ocurre. Esto es una interrogante que va a pasar incluso con los iPhone 7, con los anteriores, y que va a seguir funcionando el Touch ID, porque gracias al Blackbeard es que podemos tener, porque ocupa Checkmate, ese es el exploit base, ¿cierto? El imparcheable. Pero Apple pone otros bloqueos, cierra otras puertas para que no se pueda estar ocupando ese exploit. Así que vamos a ver qué termina ocurriendo con todo eso. Y lo último que te quería preguntar sobre este mismo de CheckRain es para los otros dispositivos. ¿Cuándo vamos a tener, o me pregunta el CheckRain sin computador? Me da así tantas preguntas frecuentes de CheckRain que uno a veces las menciona y dice, a ver, que otra persona se los diga, a ver qué tal. Primero, CheckRain para el iPhone 11, el iPhone 12, el 10S, el 10R. ¿Qué pasa con esos equipos? Tengo entendido que ataca a una parte del hardware, entonces creo que sería imposible, pero pueden, de hecho, ¿cómo se llama el chico que creó CheckRain? Luca Todesco. Luca Todesco, sí, perdón, se me olvidó. Entonces, de hecho, tiene programado Yalu, ¿no? De hecho, ya tenía como la idea de hacer Yalu. Entonces, yo creo que no va a ser CheckRain, sino va a ser su herramienta, pero basada en ella. O sea, pero CheckRain no, lo veo muy imposible. De hecho, casi imposible que sea compatible con esas versiones, pero sí Yalu. Entonces, pues no esperen mucho. O sea, los que preguntaron eso, no esperen que pase eso. Ya tienen herramientas, digo, también que ya tienen Taurin, ya tienen un cover, y pues le digo, posiblemente un Yalu. Y de hecho, estamos hablando de más, Manticore, o sea, tienen muchas. O sea, no creo que venga la necesidad de preguntar CheckRain para esos dispositivos, ya tienen muchas. Claro, es que lo que gusta de CheckRain es que como salió 14.5 y ya funciona CheckRain ahí, como que la gente, lo quiero. Y es por ahí donde viene la siguiente pregunta, la siguiente consulta. Porque salió iOS 14.5, se revisó el contenido de seguridad de esta versión de iOS y todo muestra de que desde 14.4.2 hacia abajo, 14.4.1, 14.4, son bastante vulnerables. Hay bastantes cosas que Apple ha estado parcheando y se vendría un jailbreak probablemente primero para 14.4.2 hacia abajo. 14.5 obviamente va a llegar jailbreak, obviamente todo iOS 14, cuando tengamos 14.6, 14.7.8, lo que venga, todas van a quedar con jailbreak, pero obviamente mientras más alto esté mi dispositivo en la versión más superior, más me voy a tener que estar demorando para estar recibiendo la herramienta que estoy esperando para hacer el jailbreak. Entonces, lo que te quería consultar, no te lo mandé como pregunta anotada, se me acaba de ocurrir ahora, Jeff, no me mates, pero tú recién mismo hablabas de que estamos a puerta de estar en iOS 15 y tenemos iOS 14.5, ya estamos en el mes de mayo y prácticamente a un mes de estar conociendo la beta 1 de iOS 15. Entonces, vale la pena de que salga un exploit, estar quemando un exploit, por decirlo de una manera, estarlo quemando, encendiéndolo y que se queme el papel y así se deshaga delante de nuestros ojos para lanzar un jailbreak en 14.5? ¿O crees que ya que se viene iOS 15 ya es mejor parar que el jailbreak de 14.3? O si sale un jailbreak hasta 14.4.2, dejarlo hasta ahí nada más, no liberarlo, por darle la prioridad a septiembre, cuando nos presenten el nuevo iPhone y el nuevo iOS, tener un jailbreak a lo mejor no la versión nueva de 15.0, sino 15.1, 15.2. Eso significaría que no veríamos un jailbreak probablemente hasta enero y febrero del próximo año. Pero sería el sacrificio a tener. O tener jailbreak en 14.5, mucho más temprano que enero y febrero del 2022, pero a lo mejor esperar mucho más para iOS 15. ¿Qué crees tú que convenga más? ¿Jailbreak en 14.5 o en jailbreak en iOS 15, pero esperar allá para el otro año? Se va a volver a repetir lo de iOS 14 con un jailbreak, por lo menos para todos los dispositivos, hasta febrero. De hecho, no sé si se acuerda que un cover también salió por febrero, o a finales de. Entonces,
Se va a volver a repetir lo mismo, no hay otra. O sea, y veo muy difícil que no, porque precisamente habla del exploit, que se puede liberar o no. Estamos hablando de que se va a quedar 3 dispositivos, no, sí, 3 me parece, lo que es el iPhone 6S y el SE. Entonces, esos van a requerir necesariamente de las actualizaciones de iOS 14, porque les va a seguir dando soporte, así como Apple le sigue dando soporte a iOS 12, así le va a dar a iOS 14. Entonces yo prefiero, a opinión personal, que mejor se esperen a iOS 15, que vean si hasta dónde llega. Bueno, obviamente sabemos todos que un jailbreak en la versión más alta que se pueda, de ese mismo, siempre es mejor. O sea, de hecho, por eso se hizo 14.3. Es preferible que se esperen y que esa misma herramienta sirva para hacerle jailbreak a los dispositivos más bajos, que es, digo, va a ser 14. Incluso podemos hablar de un 14.8 en esos momentos que se libere iOS 15. Entonces, es bueno, yo para mi opinión, no sé qué usted qué opine, pero preferiblemente que se espere en iOS 15 para que le dé soporte a 2 dispositivos, bueno, a 2 versiones, que solamente a una. ¿Qué tal si lo liberas y después ya no funciona en iOS 15 y otra vez esperarte otro tiempo más, quizás hasta abril, mayo? O sea, entonces, mejor, por favor, no lo liberen, quédense así. Yo pienso absolutamente igual que tú, Jeff. Es preferible esperar. Lamentablemente, la paciencia no es algo que se pueda descargar de internet. Es algo con lo cual no nacemos. Ningún ser humano trae incluido aquella. Y la paciencia solamente se ejerce en momentos en los cuales yo la necesito y a duras penas tengo que lidiar con ella y ponerla en práctica. Lo otro que te quería consultar sobre esto mismo. Salió iOS 14.5 y hay gente que actualizó por 2 motivos. Actualizó por, quiero estar en la última. Y hoy día hablaba con una persona de España que me decía que había actualizado porque quería esta función del desbloqueo con la mascarilla, que es bien bueno, hay que decirlo, muy novedoso. Pero, ¿qué consejo le daría a las personas que quieren jailbreak y que están hoy día en iOS 14.5? ¿Qué consejo les darías a ellos? Es que vamos a ser redundantes en el hecho de que se queden en la versión más baja posible. Hay muchos que simplemente no bloquean actualizaciones y que de la nada se actualizó y dicen, bueno, pues ya qué. Hay otros que necesariamente, como usted comenta, que por la función de la mascarilla, los actualizaron y es válido. Digo, también las circunstancias en las que estamos nos obligan porque sabemos que en todos los países la mayoría sigue sin poder salir libremente, entonces es válido. Pero en cuestión de jailbreak, yo creo que ya es mejor que ya pues se quede. O sea, podemos decir 2 cosas. O sea, si vas a querer un jailbreak, quédate. O sea, ya no hay de otra. Sí, por favor, bloquea tus actualizaciones, porque no, luego en los grupos de Telegram en los que estoy, siempre dicen, quiero jailbreak para él. No se puede, es que ya cuántas versiones desde 14.3 hasta estás en 14.5, estamos hablando de 3 versiones o 4, sí, 3, en las que ya te avanzaste y sin problemas, digo, ya te estás preocupando hasta el último. Es como el típico alumno que deja la tarea hasta el último, ¿no? O sea, y usted es profesor, lo debe entender. Entonces, ese hecho, pues ya no, digo, pues si ya no te interesa de plano, si dices, bueno, pues ya que ya perdí la posibilidad, pues mejor instálate incluso la beta de iOS 15. Ya si no te interesa tanto, ya mejor métete a esa, digo, ya estás aquí. Ya no hay como que vuelta atrás. Si no te interesó al principio, tampoco te va a interesar al final. Digo, es un poco fuerte la respuesta. Yo sé que igual le puede molestarle a algunos, pero es que la verdad para mí ya, digo, si ya estás aquí, ya estás encargado, pues ya mejor síguete derecho. Claro, y sabemos que esta semana probablemente Apple va a dejar de firmar iOS 14.4.2, entonces hay una decisión que estar tomando. Yo en lo particular les recomiendo, si están en 14.5, bajen. Váyanse a 14.4. Si quieren jailbreak, bajen. Quédense 14.4.2, guarden los SSH para que luego puedan subir con Future Store, este programa que te permite instalar versiones de iOS que Apple ya no está firmando. Y si están ahora con jailbreak y quieren esta función del desbloqueo con la mascarilla, hay un tweak que se llama Perseus. Puedo tener también los emojis de iOS 14.5 en versiones de iOS, incluso iOS 9, 10, 11, 12, incluso muy anteriores. Y al final de cuentas es la paciencia, es estar esperando. Yo creo que a estas alturas, Jeff, se repite lo que vivimos todos los años. ¿Liberamos un jailbreak ahora o esperamos a la nueva versión de iOS? Y siempre los ojos están puestos, como decías tú recién, en la versión más alta. Eso quiere decir en la versión más nueva de iOS. Así que hay que estar esperando. No decimos que que 14.3 va a ser el último jailbreak de iOS 14,
Lo dudo, van a seguir viniendo jailbreak. Para nada, sí. Pero sí. obviamente si hay algo que sirve en 14.5, me espero un mes. Y si es que sirve en la primera beta de iOS 15, lo guardo. Y si sirve en la beta 2 de iOS 15, lo guardo. Y si sirve en la beta 3 de iOS 15, lo sigo guardando. Y si me sigue funcionando, lo libero cuando esté en iOS 15. Ahora, la forma de liberarlo antes, claro, o sea, lo pruebo en iOS 15 beta 1, funcionó. Lo pruebo en iOS 15 beta 2, no funcionó. No funcionó en la beta 3, en la beta 4, en la beta 5. Lo parchearon. Se dieron cuenta. Alguien lo notificó. Entonces, ¿de qué me sirve tener guardado un exploit que se parchea en la beta 1 de iOS 15? Es ahí donde lo estaríamos viendo. Probablemente en iOS 14.4.2, iOS 14.5. Ya no tendría sentido tenerlo guardado para un iOS que ya fue parcheado. O hacer un jailbreak en una versión beta de iOS 15. Sabemos cómo van cambiando las betas de los nuevos iOS. Todos los cambios que van teniendo, las mejoras, las cosas que se le añaden. Así que, si quieren jailbreak, 14.4.2 creo que es la mejor versión. Si tienen jailbreak, no lo pierdan, quédense simplemente donde están. Y los que están en 14.5 sigan el consejo, porque cuando Apple cierre la puerta, no van a poder bajar. Pero voy a bajar con mis SHSH. Es que los puedes tener guardados, pero si tu dispositivo no tiene jailbreak, no puedes ocupar los SHSH. No tiene sentido. Entonces, la idea es que puedan seguir los consejos que no sé cuántas veces se ha dado Jeff. Tú mismo decías, para que no anden preguntando en los grupos de Telegram, porque pero una de las cosas que hay que tener es, así como no se descarga la paciencia, si alguno la dice poseerla, debe tener paciencia también con las otras personas y estarle respondiendo siempre lo mismo, porque es una duda muy, muy recurrente. Sí, y es entendible, digo, la gente también, es precisamente lo que habla, dice, piensa que 14.5 se puede bajar con los SSH sin jailbreak, entonces cosa que no se puede, entonces creo que ahí falta un poquito de, bueno, incluso ellos de aprendizaje, porque yo sé que YouTube es una plataforma donde puedes saber casi de todo, pero creo que a veces el investigar por ti mismo te abre ya más los ojos y ver en qué puedes mejorar y precisamente no estar preguntando cosas que tú podrías mismo saber e investigar, incluso ayudar a los demás con lo que tú ya investigaste, que es lo bonito, o sea, es lo bonito de saber siempre, ayudar. Así es. Ya pues Jeff, te agradezco un montón este tiempo que hemos conversado. De verdad me la he pasado muy bien, pero tenía muchas ganas de hablar contigo y siempre me la paso bien. Me gusta cómo opinas y los argumentos que entregas. Así que recuerden estar siguiendo en todas las redes a Jeff Moon. Van a estar en la descripción de este video. Vayan, apoyen en sus canales, que esos números vayan creciendo para que motiven todo lo que es el continuar. ¿Y algunas palabras que quieras entregar? Nada, o sea, a los usuarios que ahorita están esperando, ojalá tengan la paciencia suficiente como para seguir esperando una nueva herramienta de cualquier tipo, no importa cuál. Tampoco les voy a recomendar una herramienta en específico porque tampoco soy fanboy ni nada de eso, entonces simplemente escojan lo que mejor les ambiente. El profesor tiene unos videos donde explica exactamente qué beneficios traen. Nada más, pues un saludo a todos los que siguen. De hecho, tengo un grupo privado allá en Telegram, entonces saludo a los integrantes de ese grupo. Y pues nada, muchas gracias por la invitación. Espero que se vuelva a repetir muy pronto. Digo, es agradable hablar de temas que nos gustan y que la gente escuche sobre eso. Y nada, hasta de nuevo muchas gracias y espero verlos pronto. Síganme, por favor, para que lleguemos a 400 seguidores. Así es. Y bueno, nos vamos a despedir. Si Dios quiere, nos reencontramos mañana con otro video y sería todo por esta ocasión. Se despide Jeff Moon desde México y el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Bye bye. Nos vemos.